Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir GPS y les invitamos para continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy, febrero 17 del 2022, corresponde leer Deuteronomio capítulos 9, 10 y 11. Deuteronomio capítulos 9, 10 y 11. Como hemos venido estudiando en el libro de Deuteronomio, o segunda ley, como lo llama la versión Septuaginta, o como originalmente se llama en el canon hebreo, las palabras, pues hemos dicho que hace referencia a los últimos discursos que Moisés le dio al pueblo de Israel. Los últimos discursos, y ya lo vimos en el primer capítulo, cuando estaban a puertas de ingresar a la tierra prometida antes de la conquista. Y según hemos leído, seguramente usted está siguiendo la lectura, pues estamos viendo como una síntesis, un resumen de todo lo que el pueblo de Israel ha vivido a través del desierto y pues las diferentes leyes, normas y experiencias que ha tenido el pueblo del libro con el Señor. En el capítulo 9 eh, eh, tiene un relato continuo de lo que ha sucedido, lo que el Señor les enseñó, la reacción del pueblo. Y, y está en el capítulo 9 diciéndole, bueno, ya vas a entrar, vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer, dice así el versículo 1, a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas, más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Y ojo con lo que le va a decir el Señor aquí al pueblo. O sea, ustedes van a tomar posesión de algo que es mucho más grande que ustedes, ¿sí? Ustedes van a enfrentar un desafío que hasta ahora no han tenido y que seguramente muchas naciones no han tenido. Y ojo que se lo está diciendo un pueblo que viene de la esclavitud, un pueblo que venía de la humillación, que venía del maltrato, que seguramente en su corazón, en su crianza habría miedos, inseguridades, complejos de inferioridad, dudas constantes, y es lo que ellos evidenciaban a través del desierto, y aquí les está diciendo y van a enfrentar y van a vencer un pueblo en verdad grande, poderoso. Y dice el versículo 3, entiende, pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como el Señor te ha dicho. Ojo con el versículo 4, no pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor los arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le está advirtiendo aquí el Señor al pueblo de Israel? Además de todas las situaciones que habían vivido, es guárdense del orgullo espiritual, cuídense de la superioridad moral, ¿sí? Y hay algo que en estos días a mí me ha rondado mucho en la cabeza y tiene que ver con la soberbia que dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo, que Dios mira de lejos al soberbio y cómo la soberbia enceguece el corazón. Y la soberbia tiene que ver con esto, que a pesar de que yo no lo merezco y la gracia del Señor me lo ha concedido, yo considere que ha sido gracias a mí.
a mi esfuerzo, a mis capacidades, a mi experiencia, eh, a mis recursos. Y el Señor claramente lo está diciendo, por dos razones ustedes van a tomar posesión. Uno, porque este pueblo es peor que ustedes, es mucho más incrédulo, pero otro, sobre todo, por un pacto que se hizo con Abraham, un hombre de fe, con Isaac y con Jacob. Un pacto que como el Señor es el Señor, es serio y es fiel a su palabra, pues lo iba a cumplir a pesar de y por encima de. El versículo 6 hasta que termine el capítulo 9 les va a hacer un resumen de algunas actitudes que ya las acaba de mencionar aquí el Señor, que el pueblo ha tenido durante el paso por el desierto. Todo para concluir algo muy importante en el versículo 10. Vamos a leer algunos versículos de cómo el Señor pacientemente ha soportado la rebelión, la insolencia, la altivez, el orgullo y la soberbia de su pueblo. ¿Sí? Y dice el versículo 6. Sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Esta expresión de dura cerviz, la cerviz es la parte del cuello que está en la parte posterior, en lo que se conoce como la parte cervical, ¿sí? Viene seguramente la expresión cerviz. Y cuando se habla de dura cerviz, esta parte cervical tiene una cualidad y es que se puede inclinar. Y cuando yo inclino, doblo mi cabeza, inclino mi cuello, eso es una expresión de humildad, de reverencia, de respeto y para adorar a Dios. De hecho, eh, tanto en el hebreo como en el griego, una de las palabras que se traduce como adoración es postrarse. Y para postrarse implica inclinarse. O sea que cuando alguien reconoce la superioridad de otro, ¿qué hace? Inclina su cuello, dobla su cerviz. La dura cerviz es una expresión, es una manifestación de orgullo, de soberbia, de altivez, ¿sí? Y aquí el Señor les está diciendo eso y se lo va a recalcar. Vuelvo y les digo, un orgullo espiritual y superioridad moral. Esas dos actitudes no pueden estar en un corazón de un hombre y de una mujer de fe. Porque si nosotros nos identificamos con Cristo, una marca indeleble de Cristo, además de su amor, es su humildad. Y la humildad tiene que ver con que yo reconozco la superioridad primero de Dios. Y es más, en el Nuevo Testamento Pablo se atreve a decir que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Mantener el corazón en humildad. Entonces vamos a ver varias palabras que el Señor se va a referir al pueblo. Vuelvo y les digo haciéndoles como en un reconteo de la historia que han vivido en 40 años. Entonces les dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto. Versículo 8. En Horeb provocasteis la ira al Señor y se enojó el Señor contra vosotros. En el versículo 12 dice, me dijo el Señor, levántate, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Dice el versículo 13 de nuevo, me habla el Señor diciendo, he observado a este pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz, o sea, orgulloso y soberbio. Bueno, ahí viene un tema con el Señor. Más adelante el 22 dice, también en Tavera, en Masá y en Kibrot Hatabá provocasteis a ir al Señor. Vuelve a aparecer esta expresión de provocación de ir al Señor. Y cuando el Señor, versículo 23, os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato del Señor tu Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Entonces, le provocaron, se olvidaron, eh, fueron rebeldes, fueron desobedientes, además fueron incrédulos.
Y dice el versículo 24, rebeldes habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco. Imagínense cómo les dice ya Moisés, desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Bueno, aquí Moisés va a decir cómo él intercedió, se postró delante del pueblo. En el versículo, en el capítulo 10, en algunas Biblias seguramente a titular algo así como el pacto renovado, y es como fruto de la intercesión de Moisés, a pesar del orgullo, de la soberbia, de la superioridad moral, del orgullo espiritual, de, del provocar a ir al Señor, de no creerle, de desobedecerle, de ser incrédulos con el Señor toma la tribu de Leví y los coloca, además de Moisés como intercesor, una tribu como intercesora, ¿sí? Para que representara y sirviera al Señor en el tabernáculo. Y el versículo 12, que es a donde quería llegar. Entonces, pongámonos en esta escena. Han pasado 40 años en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto eh, prácticamente ha perecido en el desierto a causa de la queja, del orgullo, de la soberbia, a causa pues de la desobediencia, de la incredulidad, de la rebeldía contra el Señor. Entonces, Dios decide y el castigo sería que esa generación no entraría, sino sus hijos. Cuando sus hijos están ya a puertas de llegar, el Señor les hace un recuento de todo lo que han pasado y les dice, bueno, van a conquistar una tierra que fluye leche y miel, unas ciudades fortificadas, van a tomar posesión de campos sembrados que ustedes no sembraron, y así lo dice la Biblia, de viñas que ustedes no plantaron, de ciudades fortificadas que no edificaron. Van a tomar posesión de una tierra en una ubicación estratégica, que eso lo veríamos siglos después. Van a tomar la mejor tierra del mundo, ¿sí? Ahora, no es por ustedes. No se les olvide que es un pacto que el Señor hizo con sus padres y dos, que también es un juicio del Señor contra los pueblos paganos de esta tierra. Ahora están los hijos para entrar y les recuerda todo por donde pasaron y llega al versículo 2 del capítulo 10 donde empieza diciendo así, ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Y empieza a preguntar, ¿qué pide de ti? Y yo quisiera hoy, yo encontré 7 cosas que el Señor le pide aquí al pueblo de Israel, pero que yo creo que las está pidiendo a mí, porque yo me puedo identificar a través de los años, tal vez con el pueblo de Israel, cada vez que olvido sus palabras, cada vez que no tengo en mi corazón no solo sus dichos, sino las obras que él ha hecho con mi vida. Cada vez que tengo una actitud de incredulidad, cada vez que soy rebelde, que provoco a ir al Señor, es que puede que no seamos muy conscientes, pero seguramente actitudes y conductas nuestras molestan al Señor, enojan al Señor. Cada vez que hemos sido soberbios y hemos pensado que la bendición que ha llegado a nosotros es porque la merecemos, es porque somos mejores que otros. Olvidamos la gracia del Señor, olvidamos su bondad, olvidamos su misericordia, olvidamos ese amor eterno que cubre las faltas. Y cuando olvidamos aquellas cosas, pues podemos caer en esta misma actitud del pueblo de Israel. Por eso el Señor nos, como que nos ubica. Ustedes no lo merecen, ustedes no son los mejores, ustedes se han rebelado, ustedes han desobedecido, pero a pesar de eso, hice un pacto. Y como hice un pacto de bendición, lo he cumplido. Y donde ustedes están hoy, tal vez muchas cosas no son directamente proporcionales a sus méritos, pero son directamente proporcionales al corazón, al amor, a la bondad y a la misericordia del Señor. Y cuando yo entiendo que todo lo que soy, lo que tengo y lo que hago, no es por mis propios méritos, no es porque haya nacido en cuna de oro,
porque haya sido muy buen estudiante, porque soy muy disciplinado, porque todo eso lo podría lograr, pero de fondo, ¿quién me concede la vida, la salud, las oportunidades? Así que yo debo reconocer que mi estado actual, el lugar donde estoy y a donde el Señor me quiere llevar es por su infinita, más bien eterna gracia, bondad y misericordia. Si entiendo todo esto, voy a entender entonces lo que el Señor me está pidiendo. Y si este Señor misericordioso, bondadoso, paciente, lleno de gracia, me pide algo, ¿cómo se lo voy a negar? Si me tiene a puertas, hablando del pueblo de Israel, de una tierra extraordinaria, si me sacó de la esclavitud, si me sostuvo a través del desierto, si me tuvo paciencia y no faltó su columna de fuego y de nube, no faltó la instrucción, no faltó un intercesor entre el pueblo y el Señor, pues lo mínimo que podríamos hacer conscientemente es darle lo que Él me pide. Y piense por un momento, nosotros todos los días le pedimos al Señor que nos dé salud, que nos sane, que nos libere, que nos provea, que nos proteja. Le pedimos cosas como tan chistosas que no deberíamos pedírselas al Señor, que nos dé dinero para pagar una factura. Bueno, todo lo que le pedimos, pero a toda hora, todos los días le pedimos al Señor. Ahora, si el Señor nos pidiera algo, estaríamos dispuestos a darle al Señor lo que nos pide. Y aquí está diciendo el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Y voy a decirles las 7 cosas que yo encuentro que el Señor pide de mí. Yo personalmente quisiera, o sea, que mi Señor, mi Dios, mi Creador, mi Todopoderoso, mi Salvador, me pida algo. Es como si necesitara algo de mí. ¿Yo por qué no se lo voy a conceder? Yo encontré 7 cosas. Nosotros le pedimos cientos de cosas a toda hora al Señor. Y a veces, el ser humano ni las gracias le da al Señor de todo su favor. Versículo 12 dice entonces, sino que temas al Señor tu Dios primero, que temas al Señor tu Dios. El temor de Dios. El temor de Dios más que miedo es, bueno, aunque en las palabras que se usan en el Antiguo Testamento, muchas tienen que ver con pavor y terror, o sea, y ese temor no es a él como tal, sino a estar en contra de él, a saber medir las consecuencias, que yo tenga claridad que si yo no estoy con el Señor, soy contra el Señor. ¿Y quién podrá vivir en contra del Señor? El temor de Dios es no solo respetarlo, obvio que implica respetarlo, pero implica mantener una actitud de reverencia y sujeción, reconociendo que Él es el Todopoderoso y que Él tiene el dominio sobre los cielos y sobre la tierra, y que Él es el que sostiene mi vida y que soberanamente podría en un chasquido terminar con todo esto. Eso es temor, pero no es un temor para alejarme de Él, sino que es un temor para, por el contrario, acercarme a Él. Alguna vez yo concluía y así lo asimilaba para mí. Mi caminar con el Señor debe ser entre el temor y el amor. El temor me frena de hacer lo que no debo, pero el amor me impulsa a hacer lo que yo debo. El temor en mí me hace ser un hombre prudente, me hace ser un hombre sensato, me hace ser un hombre que piense y mida las consecuencias de mis actos. Y el amor del Señor en mí me impulsa a obedecerle, me impulsa a soñar, me impulsa a esforzarme, me impulsa a subir ese monte y conquistarlo. Pero el temor del Señor me lleva a mí entonces a actuar con prudencia y actuar con sensatez. ¿Qué pide el Señor? Primero, que le temamos. Segundo, dice el mismo versículo 12, que andes en todos sus caminos, que andes en todos sus caminos. Para andar en todos sus caminos, pues obviamente hay que conocer, hay que detenerse a escuchar su voz. Nosotros somos muy apresurados. Yo esta semana conversando con alguien, yo le decía, una característica de la persona que va madurando es que camina más lento, porque en el caminar más lento se disfruta más el camino.
pero también se es más prudente y sensato. Y una persona madura, si usted miramos en la experiencia, en la medida en que las personas maduran, caminan más lento, pero caminan con más seguridad. Son más atentos al camino, son más pendientes del camino. Hay más prudencia y sensatez, pero también tienen la capacidad de ver mucho mejor su entorno. El que camina apresurado y afanado no puede ver muchas veces ni medir los peligros, pero el que va despacio, lento, analizando, calculando, va dando pasos mucho más seguros y contundentes. El que tiene superioridad moral y orgullo espiritual generalmente es acelerado y neciamente osado, porque ojo, en la valentía que da el espíritu no necesariamente es osadía necia, sino valentía del espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a temer al Señor, aprendemos a andar en sus caminos. Y el camino del Señor no es a cientos de kilómetros por hora, más bien es lento pero contundente, porque hay sabiduría. A veces la gente se queja de que algunas personas son lentas en sus decisiones, en su manera de proceder, pero muchas veces en la lentitud sí hay sabiduría y hay sensatez. Es mejor avanzar de a poco que avanzar mucho y tener que retroceder más de lo que había avanzado. Lento pero contundente. Tercero, ¿qué dice el mismo versículo 12? Que lo ames. Cuarto, que lo sirvas, pero aclara cómo lo vamos a amar y cómo lo vamos a servir con todo el corazón y con toda nuestra alma. Quinto, más adelante dice que guardes los mandamientos, versículo 13, que guardes los mandamientos y los estatutos. Versículo 14 dice aquí del Señor, tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó el Señor, para amarlos escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos. Dice el 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué nos está diciendo acá entonces? Sexto, lo tengo yo en mi lista, circuncidar el corazón y dejar ese orgullo espiritual y esa superioridad moral, ¿sí? ¿Qué implica circuncidar el corazón? Purificarlo, sacar de mi corazón todo lo que me contamina. Si hay cosas que escucho, si hay cosas que veo, si hay cosas que consiento en mi mente, lo saco de mi corazón. Todo lo que me contamine, lo saco. Eso es circuncidar el corazón. Y ojo, como dice el versículo 18. Desde el 17. El Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarás pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Pero, ¿sabe cuál es el séptimo punto de lo que pide el Señor? El Señor nos pide que hagamos justicia social. Mira lo que está diciendo. Él es Dios todopoderoso en el 17. Dice, soy Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso y temible. Y siendo el más grande, el más poderoso, no tengo acepción de personas. Algo así como, ¿usted qué se cree para que haga acepción de personas? Usted es tan grande como Dios, tan poderoso como Dios, tan rico como Dios, tan sabio como Dios. ¿Se siente con el derecho de menospreciar al prójimo? ¿Se siente con el derecho de tener acepción de personas? Y aquí menciona personas que son marginadas, por lo menos en la sociedad israelita de aquella época. El huérfano, la viuda, el extranjero. Dice, si Dios Todopoderoso, que podría estar lleno de orgullo y superioridad moral, no hace acepción de personas, sino que por el contrario le hace justicia al necesitado, al menesteroso, pues si ustedes aman a Dios, también demuestren el amor al Señor actuando con justicia social, teniendo favor de los necesitados, pero también actuando coherentemente con todas las personas. No tengamos acepción de personas.
Si le servimos al poderoso, hay que servirle al humilde. Si le servimos al que nos retribuye, hay que servirle al que nada tiene que retribuirnos. Porque en todo esto, ¿qué estamos haciendo? Amando al Señor. ¿Qué pide Dios de ti? A pesar de la rebeldía que hayamos tenido, a pesar de la insolencia, a pesar de la soberbia, de la altivez, en todo este camino, el Señor hoy nos tiene a puertas de una tierra prometida. ¿Qué pide? Que le amemos, que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos, que guardemos los mandamientos y estatutos, que purifiquemos el corazón y que hagamos justicia social. Entreguémosle este día al Señor en oración, dándole gracias por su palabra una vez más, por la vida que nos concede, por la salud, por el techo, Señor, por nuestro lugar de reposo. Muchas gracias por el medio a través del cual nos provees nuestro trabajo, negocio, empresa, Señor. Muchas gracias por las habilidades, talentos y recursos que nos das cada día. Gracias por el pan que pone delante de nuestra mesa. Gracias, Señor, por el abrigo, por el vestido. Gracias por ti, por ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, por amarnos como lo haces. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu paciencia y por tu corrección. Gracias por tu Espíritu, Señor, que es el que nos enseña, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Gracias por amarnos eternamente y hoy prolongar tu misericordia. Permíteme guardar esto en mi corazón. Esto es lo que pides de mí. Eso es lo que esperas de mí, Señor. Quisiera en verdad retribuir. Quisiera en verdad agradar tu corazón. Hoy no quiero pedirte cosa diferente a que me ayudes a complacerte, a que me permitas hoy temerte, caminar con sensatez, sabiduría y prudencia, a no ser alocado en mis decisiones, sino a detenerme a escuchar tu voz. Todo lo sabes, todo lo sabes. Tienes, Señor, en tu corazón todas las cosas. Sabes mis anhelos, pero también lo que me conviene. Te pongo mis anhelos y te pido que me muestres lo que me conviene. Que se encuentren, Señor, que se alineen mis anhelos con tus propósitos. Tiene que haber un punto de encuentro. Y allí quiero estar, Señor. Yo te suplico que me permitas, amado Padre, poderte servir y amar con todo mi corazón y con toda mi alma. Poder ser agradable a ti, Señor. Te pido que me permitas, como tú le decías, Señor Jesús, a tus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Guardar tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Y permíteme hoy siempre cortar de mi corazón lo que me contamina, apartarlo de mí. Y hoy dame la oportunidad de hacer justicia social. Hoy dame la oportunidad de, como dice Pablo a los romanos, al que respeto, respetarlo, al que honor, honor, al que tributo, tributo. Permíteme hoy darle a cada uno de acuerdo, Señor, a lo que es, al necesitado, suplirle, al que me bendice, bendecirlo, al que me ayuda, ayudar, y aun aquel que no me podría devolver el favor, desde lo que recibo de tus manos, poderle ayudar. Hay gente hoy más necesitada, más cansada, más sola que yo. Y yo quiero estar en tus manos y representarte con la dignidad del gran Dios, Señor, donde quiera que yo esté. No me dejes actuar con injusticia. Permite que las personas con las que interactúo hoy me bendigan a causa de mis buenas acciones. Padre, toma la vida de tus hijos, guárdalos, ampáralos, protégelos, líbralos de todo mal, peligro. No nos dejes caer en ninguna tentación. Llénanos de tu espíritu, Señor, para hacerte agradables
y danos la medida de fe necesaria y suficiente para vivir este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.